A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué país que estamos viviendo? Es la reflexión, parece una reflexión de una señora de barrio, pero es lo único que nos queda, porque uno muchas veces se pregunta, ¿cómo hicieron estos tipos, por más allá de que sea con el círculo rojo y todo lo demás, cómo hacen para conseguir mayorías, para comprar voluntades, para aprobar leyes que están destruyendo nuestro futuro? Leyes que nos están retrotrayendo a antes del peronismo, yo diría que antes del irigoyenismo. ¿Y cómo hacen? Porque se acuerda que decían que Cristina, que la causa vialidad, la corrupción. El alegato vergonzoso del fiscal, antes de condenarla, dijo que Cristina no podía no saber lo que pasaba en una provincia como Santa Cruz, que no tenía nada que ver con la presidencia de la nación de ella, y la condenan sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Imagínense lo que tendrían que hacer cuando Milei se vaya del poder, con todo esto que paso a contarles. No lo estoy inventando yo, en todo caso si lo inventa alguien no soy yo. Esto lo contó la diputada Marcela Pagano en redes sociales. Explicó todos los procedimientos que hacen para comprar voluntades, para comprar gobernadores y diputados, de dónde sacan la plata, y lo que tiene de rico esto es que Marcela Pagano fue una de las fundadoras de La Libertad Avanza y entró como diputada nacional, está todavía como diputada nacional porque entró en el 2023 con la lista que llevó como presidente a Javier Milei. Es decir, es una persona del riñón de La Libertad Avanza, disidente hoy en día, desencantada, sometida a malos tratos y a manoseos por parte de Karina Milei, Martín Menem y otra gente más, que terminó por hacer rancho aparte y como conoce todo de adentro, nos dice, esto es un posteo de ella en redes sociales. Voy a contarles por qué el gobierno pudo sacar leyes de manera express. Los aliados recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima. Te voy a contar en este hilo quiénes son y cuánto dinero recibieron. Y pone ella, abro hilo, y ahí va. ¿De dónde manoteó el dinero Javier Milei? De la caja que surge del impuesto a los combustibles. Por ley, esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. Un 14%, esto lo agrego yo, un 14% de lo que se paga en cada litro de combustible se lo están robando. Y hasta lo admitió el impresentable vocero presidencial Javier en La Pampa, ¿no? Pensó que como estaba en su provincia, con empresarios de su provincia no lo iba a ver nadie. Lo estaban grabando y salió por todos lados. Dice Marcela Pagano, volvamos a lo que dice ella. ¿Qué hizo Milei? Bueno, repartió estos fondos a los que le votaban las leyes usando como cajero al Banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo. Pone ella, esto es de su autoría, el cuevero de baja monta. Los días de votación en el Congreso, esto lo tienen estudiado por estadística, se liberan 3,44 veces más pagos que en el resto del mes. No es casual, presionan hasta último momento a los gobernadores y después de las votaciones liberan los fondos, cuyo destino es incierto, porque nadie ve las obras viales que supuestamente deberían hacerse. Volvamos a lo que dice Marcela Pagano. ¿Querés conocer la lista de precios de cada ley? Acá te la dejo. Y pone ella irónicamente, es precio minorista porque es ley a ley. La reforma laboral salió 17.139 millones de pesos. Se votó entre el 11 y el 13 de febrero. Repito, 17.139 millones de pesos. Te lo paso a dólares, 11,4 millones de dólares. ¿Vieron que engancharon al senador Cuadra en Paraguay pasando la frontera con $200.000 en la mano para ir a blanquear plata a Paraguay, que lo metieron preso, 1 año y pico estuvo, bueno. No sé si todavía está, porque creo que lo han no llegó a cumplir los 2/3, aparte ya la ley es diferente. Acá me hace enseña la compañera Mensulio que sigue estando preso con su secretaria. Los que nos vean por YouTube pueden ver que hago el gestito secretaria, no entre comillas, que ahora se blanqueó que es su amante. 11,4 millones de dólares en pagos para aprobar la ley de reforma laboral. La ley de glaciares. Esta fue un poco más barata, porque parece que los glaciares le importan a menos gente, entonces les costó 12.551 millones, lo aprobaron entre el 8 y el 10 de abril, pasado a dólares, esos 12.500 millones de pesos son 8,3 millones de dólares. La ley de hojarasca y la de zonas frías, 14.096 millones de dólares, de pesos, esto es 9,3 millones de dólares, repito, 14.096 millones de pesos,
para comprar votos en el Congreso, y se aprobó entre el 19 y el 21 de mayo. En total, pone Marcela Pagano, 33.786 millones, 33.000 millones de pesos, en 3 votaciones. Yo se lo traduzco, 22 millones y medio de dólares. Y pone la lista de precios anterior, ella va más atrás, pone ella, Marcela Pagano, lista de precios 24-25, como si fuera un negocio con vidriera a la calle. La ley base, ¿se acuerda de la ley bases? 11.275 millones de pesos. Esto fue en junio del 2024 y fue el primer pago que se hizo así voluminoso a través de Banco Nación a las provincias, a los gobernadores. Con eso empezó toda esta trapisonda. La deuda del FMI, que hubo que aprobarla, bueno, 6.596 millones. Ficha limpia, ¿se acuerda de ficha limpia? Que querían ficha limpia para proscribir a Cristina y ahora, bueno, 7.895 millones de pesos. Los vetos a los aumentos a los jubilados y a la discapacidad, 20.983 millones de pesos. Claro, son 2 leyes y se ve que había un poquito más de resistencia, entonces tuvieron que pagar 20.900 millones de pesos, casi 21.000 millones de pesos. Y agrega Marcela Pagano, ¿quiénes son los gobernadores que se dieron a la extorsión de Milei? Y los pone uno por uno. Sadir, de Jujuy, recibió 11.900 millones en total, ¿no?, entre todas las leyes que votaron, a través de la empresa de la Ruta 34. El 97,5% fue cobrado en días de votación. La Ruta 34 es una empresa, que tendría que hacer la Ruta 34, de la que no se vio ni noticias. Carlos Rovira, el patriarca de Misiones, que ahora está con problemas porque el gobernador Pasalacqua se le retobó y le está peleando el poder, pero bueno, en ese momento, 2024, seguía siendo patriarca de Misiones. Carlos Rovira recibió 13.500 millones de pesos vía la UTE, Unión Transitoria de Empresas, que tiene que hacer la Ruta 105. El gobernador Jaldo de Tucumán, esto, repito, datos de Marcela Pagano, 2.322 millones a Vialidad de Tucumán, en 3 ventanas. El gobernador Vidal de Santa Cruz, que se le está enseñando a la provincia ahora, pero bueno, en ese momento cobraba. Recibió Vidal en Santa Cruz 2.104 millones de pesos en un único pago en el año 2024, en la víspera de una votación. Y el más baratito de todos, el gobernador Sáenz de Salta, que recibió a través de Vialidad Salta 1.787 millones de pesos también a través de varias ventanas. Pone Marcela Pagano, por eso en las votaciones correspondientes, los legisladores de estos 5 gobernadores acompañaron al gobierno. Todas las veces. Las rutas ni te las arreglan, pone Pagano. La 307 de Tucumán lleva 3 años de atraso y menos del 20% hecha. Pero cobra puntual el gobernador el día de la sesión. No pagan asfalto, pone Marcela Pagano, te lo explica de esta manera. No están pagando asfalto con el impuesto a los combustibles. Pagan manos levantadas. Y mientras pagan esto, más de 1 billón de pesos de la caja duerme en plazos fijos. Como dijo Javier, parte de esos impuestos los dispone el Ministerio de Economía para lograr parte del equilibrio fiscal. Traducción: confiesan que en la plata de tus rutas se usa para otra cosa, para hacerte creer que se terminó el déficit fiscal. Y sigue Pagano, ya en el final de su posteo. Por eso los denuncié penalmente. Administración fraudulenta, cohecho y malversación. Pedí cada certificado con fecha de aprobación de pago y con la firma del que lo liberó. Es la misma caja de la causa vialidad, dice ella. ¿Se acuerda de la causa vialidad de Cristina, por la cual es la única que está condenada y presa? La de la condena firme. Ya sabemos cómo va a terminar la historia, dice ella, y pone, me olvidaba, le cayó al mismo juez Ercolini, el que condenó a Cristina en primera instancia. Esperemos que aplique su propio precedente. Imagínese usted que a Cristina, con una ley de presupuesto que aprobó el Congreso, que la gestionó el jefe de gabinete, que fue con fondos a Santa Cruz y que la provincia de Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz, dispuso por licitación que se hagan obras, y fueron a la provincia a monitorear las obras cuando la juzgaron a Cristina y estaban el 95% de las obras hechas, casi todas, no eran obras fantasmas como estas, y así todo la condenan. ¿Qué tienen que hacer con Javier Milei? A Cristina le dieron 6 años de prisión, le tienen que dar cadena perpetua. Y tienen que decir también, Ercolini y todos los que vienen por encima, la Cámara y después la Corte, que él no podía no saber que esto estaba pasando. Porque nadie hubiera pagado esos montos, Caputo, Karina, quien sea, sin la autorización de él. En fin,
son los dichos de una, podríamos decirle, arrepentida de la Libertad Avanza, como Marcela Pagano, periodista de profesión y actualmente todavía diputada, que denuncia y que presenta esto porque alguien dice, bueno, que vaya a la justicia. Sí, lo presentó en la justicia. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Bueno, como le decimos cada viernes, tenemos que seguir resistiendo, con la esperanza de que dentro de un año y monedas esto se acabe, esta pesadilla se acabe. Y mientras tanto los convocamos, como cada viernes, y les decimos bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Tiempos de Resistencia, porque la resistencia es colectiva. Porque la resistencia es colectiva. Buenas tardes de nuevo, como lo decimos cada viernes, a los que nos escuchan en directo, en vivo, y a los otros, los que nos escuchan en diferido, que son más siempre. Bueno, le decimos buenas tardes, buenas noches, acá ahora lo debo decir nuestra compañera de trabajo seguramente. Programa 112 de Tiempos de Resistencia aquí en Radio Con Aguante. Antes se llamaba de otra manera, me acuerdo que se llamaba Resistencia Colectiva y lo hicimos en otras radios, son los compañeros que estamos acá. Pero acá es un programa ya 112, tercera temporada. Vamos saludando a los... Hoy estamos con el equipo completo, no todos presenciales, pero con el equipo completo. Patricia Machado, ¿cómo te va? Muy bien, contenta de estar sana en un país donde quienes gobiernan son enfermos y delincuentes, ¿no? Yo ayer hablaba con mi marido por un caso, ¿no? De una persona que vivió bajo el mismo techo con una persona golpeador, machista y muchas cosas más. Entonces yo digo, en una casa de familia, cuando se vive con una persona enferma, digo, esa mujer no tiene que estar bien. Y en un país es igual, ¿no? En un país donde estamos permanentemente sin que haya absolutamente nada que sea una medida que le hace bien al país y que además hace sufrir a mucha gente, la gente termina enferma. Recuerdo que Menchu Quesada en los Campanelli, mirá qué viejo que soy, Menchu Quesada en los Campanelli decía, sin ánimo de meter la más mínima púa, yo te voy a decir que además el 56% de la gente lo votó para que sea presidente. Él es un enfermo y los que lo votaron, ¿qué son? ¿No? ¿Cómo somos como sociedad? Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, pero quería remarcar 3 hechos de los cuales probablemente Mariana hable dentro de un ratito, que para mí tienen la gravedad de mostrar la sumisión en las que nos está metiendo este gobierno. Uno de los hechos es lo que está pasando en la cooperativa CAL en Neuquén, que provee tendido eléctrico y de conexión, y como hacía negocios con Huawei, la embajada le dijo que lo fue a apretar y le dijo, mirá que no te renuevo la visa o no te doy la visa. El otro hecho es este lunes detuvieron en Río Tercero a un muchacho acusándolo de haber hablado mal por las redes o del presidente o de algún legislador. Estaba en Río Tercero, lo llevaron a una población a 90 kilómetros, le allanaron la casa y lo largaron a las 4 horas pidiéndole disculpas. Pero eso tiene que ver con otra cosa, que es el Centro Nacional Antiterrorista, que es una política que salió del FBI de Estados Unidos, para proteger su frontera, la de ellos, no la nuestra. Y nosotros estamos acá ejerciendo eso. Y hay un tercer hecho. Hoy estaban en huelga o protestando la gente de Flybondi. ¿Se acuerdan cómo la presentó el innombrable? ¿Cuál de todos los innombrables? El anterior. El primero, Mauricio. Ah, Mauricio, porque antes hay otro más, Carlitos Saúl también, ¿no? No, entonces... No, hay varios innombrables. Sí, no, Carlos Saúl es el primero. Sí. El segundo es Mauricio. ¿Se acuerdan cómo la presentó? Sí. ¿Se acuerdan todo? Bueno, hay gente que se fue
por el retiro voluntario no le pagaron nada, hay gente a la que le despidieron que tampoco le pagaron nada, y hay un montón de pasajeros a los cuales le suspendieron el viaje y no le retribuyeron la guita. O sea, esto tiene que ver con qué somos, quién nos defiende. Por eso cuando vos hablabas de la justicia, sí, esta administración de justicia estamos paupérrimos, no pobres. Pero es un problema entre privados. Que, claro. Si no le dan, comprar un pasaje y no tienen vuelo, es un problema entre privados. Claro, entonces así estamos, Miguel. Tiene que ver con cómo nos planean en Estados Unidos lo que tenemos que ser como nación. Licenciada Mariana Mensulio Casale, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Me quedé pensando en lo de Flybondi. Hoy se supo que la justicia le embargó las cuentas bancarias a Flybondi para poder pagarle a todos los empleados, que no es que no cobraron, algunos no cobraron indemnización, algunos no cobraron el sueldo directamente. Desde junio. Claro, y ahí está incluido el aguinaldo. Y después pensaba en lo de Marcela Pagano, que sabemos que tiene buena información, y aparte la información, porque ella habla de que fueron los fondos remitidos a empresas que tienen que ver con vialidad. Los podés, uno puede pedir a la Oficina de Información Pública, que tiene obligación de informarte qué pasó tal día, qué pasó tal otro día. Es simplemente tener ganas de escudriñar y investigar algo, cosa que yo creo que lo hace Marcela Pagano por una cuestión de ella que se siente defraudada, y aparte porque le queda todavía esa cosita de periodista de investigación que le gusta escudriñar y averiguar. Pero bueno, nada, por mucho menos hay gente que está presa. Debido. Estaba pensando en él precisamente. Por ejemplo. Milagro Sala también estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Por darle cosas a la gente. Tenía sus métodos, como todos tenemos un muerto en placar, dice la frase. Pero no se le puede negar que son presos políticos, y Cristina obviamente también, ¿no? Los hechos de Milagro Sala están, porque uno iba a las piletas y estaban las piletas de... Las piletas estaban, y aparte porque... Estaban las casas. Perdón, la metieron presa por una contravención municipal, acampar en una plaza, cosa que no es punible con cárcel. Y ella tampoco estaba. Y ella ni siquiera estaba. Está hace 6, 7 años detenida. Después no tenía que ignorarlo. Después de eso, le fueron inventando causas, sí, penales, y me metieron presa, pero... En fin, déjenme que saludemos, que está a distancia, nuestra licenciada Marta Zubiría. ¿Cómo estás, Marta? Estás muteada, Marta, como es habitual. No estás muteada, entonces es de acá, entonces. Espera un cachito, ahora me van a decir, me van a hacer seña, a ver si te podemos escuchar correctamente. De la unidad móvil de José León Suárez, saliendo en directo para Tiempos de Resistencia, nuestra... Está colocada. A ver, Marta, prueba ahora. No, salís muteada, estás muteada, no... ¿Alguna fuerza oscura, Marta? Sí, seguramente. Vos estuviste yendo a alguna marcha y te investigaron y ahora te silenciaron. Denunciamos, Marta está silenciada. Ella gesticula, Marta dice que sí. Sí, nosotros la vemos de acá, la gente que no... La gente la debe estar viendo, seguro. Que por YouTube no la está viendo, Te extrañamos, Marta. Bueno, mientras vamos a saludar a nuestro operador habitual, Guillermo Guerra, que está tratando desesperadamente de hacer que vuelva el sonido para Marta Zubiría, y también para Pablo Fernández, que opera las cámaras y que, bueno, son los que permiten que más o menos nosotros podamos salir al aire en vivo. Bien, mientras Marta, me van a hacer señas acá cuando te podamos recuperar, Marta. Vamos a seguir con lo que estábamos hablando, y es el tema de Marcela Pagano, que es una arrepentida y es una persona que está muy hay resentida. Una cuenta de Instagram que se llama Los Arrepentidos de Milei. Sí. Bueno, ella entraría dentro de esto, ¿no? Y estaba pensando que se conoció esta semana, ayer precisamente, la inflación dibujada del mes de julio, que dio 2,1. Con la vieja fórmula del año 2004. Si no, daría 2,5. Pero el detalle es que 7 veces dijo Milei que en agosto de este año la inflación iba a ser 0.
Seguramente Iba a Milei comenzar con 0. no es que mintió, porque cuando mintió alguna vez Milei, pobrecito, nunca mintió. Empezó Sino que en abril, ¿está? Porque alguien se preocupó en armarlo. En abril Tiene del otra 2005. parte de la verdad. Las 7 no. veces empezaron en abril del 2005 y la Sí. última vez la dijo ahora en marzo de este año. Y el año pasado inventó que un alumno de economía no sé dónde tiene una tesis, mirá vos que de dónde lo que se agarra, una tesis de un alumno que ni siquiera se había recibido, que dice que después de una inflación no sé qué, son 26 meses. Entonces le dio agosto, y dijo que agosto va a empezar con 0. Y ahora resulta claro, pero no te olvides que la inflación que se difundió ayer fue la de julio. Capaz que en agosto empieza con 0. Estaría un poquito más lejos. Un economista tira que es técnicamente imposible que con 2,1 por el arrastre llegue a 0, pero bueno. En septiembre van a aumentar los boletos de los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y en el Otra AMBA. Otra vez, el Todos los 4,3%. Ay, Dios Prácticamente mío. cada 2 meses aumenta en la Ciudad de Buenos Aires, lo que aumenta el sur. La luz aumentó desde hace 3 años alrededor de 1000%. No, sí, es nada. Y respecto El gas, a 1100. lo que vos decías, a mí me gusta a veces pasarle algún tipo de data a los que nos escuchan, a los que nos ven, porque bueno, Marcela Pagano, vos decías, tiene muy buena información, efectivamente, ella y a través del marido también. Claro, por eso lo estaba diciendo. Es una persona, ambos dos son personas muy limpias, pero sobre todo el marido. ¿Cómo se llama eso que usás cuando vos te estás comiendo y te querés limpiar? ¿Cómo es lo que usás? ¿Con qué se limpia la gente? Con una... La servilleta. Ah, gracias, servilleta, eso, sí. Bueno, tiene muy buena información. Y O tiene... que le pasan servilletas o se llama servilleta. No, no sé, me lo dije, no sé por qué lo dije, pero bueno, tiene muy buena información ¿te acuerdas Sí. de los jueces de la servilleta? Sí. Las de Bueno, Cohen. Sí. bueno, Corach, es otra no cosa Cohen, esto, es otra cosa esto. Pero bueno, la otra vez en un programa de C5N, un periodista acusó a otro, a Tomás Méndez, Fernández Llorente, dijo, Tomás Méndez, servilleta, dijo. Un periodista que estuvo en C5N y lo echaron. Ya. Y bueno, sí, pero a ver... ¿Pero volvió o no? no, está en Crónica Lo TV. que se dice sotoboche de Asís. Bueno, De lo hemos varios. hablado hace poco. De El varios Turco Asís fue periodistas. uno de los primeros. Yo no conocía el Florida Garden y el Turco Asís, cuando escribía en el Informador Público, fue el primero que me hizo a mí. Digo, che, ¿qué es el Florida Garden? No, es un bar ahí en la calle Florida y creo que Córdoba y Florida. Florida y Córdoba y Paraguay, por ahí, en que se reúnen todos los servicios. Y él iba a tomar café siempre ahí. No digo que él sea de los servicios, pero él escribía en el Informador Yo Público. pecal nunca, decía Nelly Laine. Escribía en el Informador Público, dirigido por Jesús Iglesias Rouco, donde trabajaba Manfred Schoenfeld, donde trabajaba Jorge Boinbasser. Si tiene 4 patas, mueve la cola, es un perro, y ladra, es un perro, un ¿no? perro. Entonces, si todos esos muchachos iban a nutrirse ahí, ¿qué querés que te diga? Él formaba parte de la periferia, todo eso lo habían echado de Clarín, estaba viviendo solamente de los libros, y bueno, él habrá tenido que vivir como pueda. Todavía, era época de Alfonsín, todavía no había sido nombrado embajador por Carlos, ni secretario de Cultura, ni nada. La necesidad tiene cara de hereje, decía mi vieja. Exactamente. No sé si, muchachos, ¿la podemos recuperar a Marta o está el puesto móvil de José León Suárez, de San Martín? Bueno, vamos mientras tanto. La si te enviada parece, especial. Vamos con las 5 noticias de la semana, si podemos, Guille, así vamos. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. En la Argentina de los endeudados, Milei subsidia a Galperín. En el primer semestre de 2026, Mercado Libre se ahorró $42 millones en impuestos ante el Estado argentino. Este escandaloso regalo del gobierno libertario a la mayor empresa y al hombre más rico del país se da en un contexto particular. Millones de familias argentinas se encuentran endeudadas, muchas de ellas a un punto irrecuperable a raíz de la política económica de Javier Milei. La enorme mayoría de esas deudas no son con entidades bancarias, sino con plataformas como Mercado Pago de Marcos Galperín. La represión más extensa del gobierno de Milei. Un informe del monitor de las respuestas represivas a la protesta social estableció que durante al menos 3 horas las fuerzas federales y la policía de la ciudad desplegaron un operativo que se extendió desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y que terminó con 29 personas detenidas y al menos 1.500 personas heridas tras la marcha contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se realizó hace una semana en el Congreso Nacional. Este operativo deja en claro
que el modelo libertario no cierra sin represión. Salud restringida. A partir del miércoles dejó de ser gratuita la atención en los hospitales públicos nacionales para los extranjeros no residentes en la Argentina que requieran atención sanitaria. La medida, que revierte años de política solidaria y humanitaria por la que se caracterizó el Estado argentino, es parte del decreto de necesidad de urgencia publicado en mayo pasado, con el que el gobierno de Javier Milei desplegó una serie de políticas antiinmigrantes. Salvo para situaciones que compliquen riesgo de vida, todas las personas no residentes que no tengan seguro de salud deberán primero pagar y luego recién podrán ser revisados por un médico. La ciencia y la universidad se pusieron la camiseta argentina. La comunidad científica y universitaria se movilizaron en el Obelisco y en varias ciudades del país. Los científicos para denunciar el ataque del gobierno, que destruye cada 8 empleos por día, y los universitarios para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Los terroristas disfrazados de estudiantes, profesores e investigadores, como lo llamó Javier Milei, dieron cátedra de defensa de soberanía y dejaron en claro que, como ellos mismos dijeron, usamos pipetas, libros y tizas como armas y la palabra y la expresión en la calle como único escudo y protección. Desempleo estructural. Las estadísticas oficiales esconden la verdadera dimensión del desempleo. De acuerdo a un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, 3 de cada 10 desocupados hace más de un año que busca empleo y la informalidad laboral superó el 44% al primer trimestre de este año. En el análisis de los datos en perspectiva de género, destaca que los niveles de desempleo y subempleo son superiores para las mujeres y a nivel etario, entre los jóvenes de 18 a 24 años, la desocupación alcanza el 19,5%. Los verdaderos datos visibilizan que la mal llamada Ley de Modernización Laboral no genera empleo, como vendió el gobierno nacional. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Yo tengo buenas noticias para ti. Yo tengo buenas noticias para ti. Yo tengo. Bueno, las buenas noticias, son 2 de esta semana, vienen de la mano del proceso de memoria, verdad y justicia, y tiene que ver con las infancias, porque el viernes pasado se dio una histórica sentencia en Santa Fe, en el marco del juicio Laguna Paiva 2. Laguna Paiva es una localidad santafesina, en donde en su comisaría se violaban los derechos humanos. Y es la primera vez, después de 20 años de juicios por delitos de lesa humanidad, que un tribunal consideró el abandono de persona en perjuicio de niñas y niños como parte del ataque sistemático contra la población civil y por lo tanto es considerado un crimen de lesa humanidad. En las imágenes que estamos viendo, los que están viéndolo por YouTube, estamos viendo, aparte de esos niños, fueron 34 niños que fueron víctimas de abandono. Esto quiere decir que cuando sus padres fueron secuestrados y desaparecidos, no se los devolvieron a su familia o no fueron dados en adopción, sino que terminaron en hogares o en institutos de menores, con todo lo que eso significa para un niño y todas las cosas que se padecen en un hogar. La mayoría sabemos que no la pasan bien los niños en esos hogares. Así que bueno, uno de los acusados es un histórico, porque acá se juzgó, aparte de los policías que secuestraron a estos niños, a un exsecretario judicial, que es el conocido Víctor Hermes Brusa, que llegó a ser juez. Y estos hechos ocurrieron en 1980. Así que de esta manera fueron condenados, y es histórico, estos chicos, ahora hombres y mujeres, sí, que tuvieron justicia después de tantos años. Y la segunda buena noticia tiene que ver con un nieto, tiene que ver con Manuel Goncalves
Granada, que es miembro de Abuelas de Plaza de Mayo, es uno de los miembros de la comisión, porque la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de la Cámara de Casación Penal que había convalidado el sobreseimiento de los responsables de su apropiación. Estamos viendo en la imagen a Manuel. Hay una foto con su hija y su abuela, y en una de las fotos se lo ve a Manuel con su hermano, porque uno de los que también, junto con su abuela, lo buscó, es su hermano, que, dato para saber, es integrante de la banda Los Pericos, el hermano de Manuel González Granada. Así que, bueno, son todos titulares de juzgado de menores de San Nicolás, los que van a tener que ser nuevamente, la sentencia de sobreseimiento va a tener que ser revisada por la Cámara de Casación y por un tribunal. Así que, bueno, siento un precedente, esta vez la Corte hizo los deberes como correspondía, así que va a tener justicia la apropiación de Manuel Goncalves, Granadas. Bueno, a ver si ahora tenemos suerte con nuestro puesto móvil de José León Suárez. A ver, Marta Subirá, ¿nos escuchás? Yo los escucho muy bien. Sí, ahora se te escucha. Lamentablemente escucho las noticias que dan y excepto estas dos últimas, el resto me dejaron atónita. Olvidables. ¿No? Olvidables Pero, no, porque bueno, marcan la política libertaria, ¿no? Exactamente, es terrible, pero bueno, tenemos que hacer frente, seguir resistiendo. Yo, por otra parte, esta semana participé en un homenaje a recordatorio de 2 soldados desaparecidos del Colegio Militar, Luis Steinberg y Luis García, y ambos arrojados vivos al mar o al río. Y bueno, me parece que también es muy bueno este hecho de sostener la memoria y pedir justicia, como es en el caso que pasó esta semana con estos ayer niños que sufrieron tanto, ¿no? Sí, bien. Eran soldados conscriptos. Los soldados conscriptos que tuvieron la conscripción en la época de los primeros años del golpe, 76-77. 76, fue en noviembre del 76, desaparecieron, creo que noviembre, desaparecieron los dos el mismo día. 4 de noviembre, exactamente. De Morón. Pero digo, en 76, 77, los que tuvieron la mala suerte de hacer la conscripción ahí y tenían Son algún varios. tipo de militancia, son unos cuantos, Sí. la verdad que la pasaron muy, muy mal. Y bueno, Sí. a veces era mejor decirle, mira, desertá y no vayas porque era entrar a donde te iban a matar. La ¿no? causa, la Sí, amiga pero causa hay que- Campo de Mayo está un apartado especial para el tema de los soldados conscriptos que Sí, piden efectivamente siempre, se juzgó sí, y se juzgó y se sentenció. a Riveros. Pero digo, justamente también por el testimonio de otros soldados Claro. conscriptos que salieron, es que se supo el destino en parte. Después el que nos se enteraran que fueron arrojados, lo dijo un suboficial del ejército. Pero bueno, hay que ver también el valor de aquellos soldados conscriptos que posteriormente declararon, porque tampoco es fácil, ¿no? En fin, bueno, vamos a, Guille, si tenés por ahí la presentación de la sección Medio Ambiente, vamos que teníamos pautado eso después, si que tenés ahí, vamos con eso. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Quisiera no llorar, quisiera caminar. Bueno, quería primero decir que siempre utilizo el término crisis climática y no cambio climático, fundamentalmente porque son cosas diferentes. Cambio climático se refiere a un proceso de alteración del clima que se produce a lo largo de los años y crisis climática es un daño ambiental al planeta producido fundamentalmente por el mundo capitalista. Esto no es subestimar a nadie en el sentido del nombre, ¿no? Pero sino que a veces no se le da la importancia al nombre y esto dice mucho
porque se habla del daño que ha hecho la mano del hombre al planeta o a la naturaleza, y no de un sistema que es inhumano y depredador. Y por eso digo que tiene bastante importancia, porque uno siempre cuando lee sobre estas cosas se da cuenta que con los nombres y con estas cuestiones algo se está escondiendo o algo no se está diciendo, digamos. Y bueno, por eso todos los países, desde los más complicados y responsables de la crisis hasta los menos responsables, que son los menos desarrollados, supuestamente tienen que llevar adelante políticas que al menos no agraven los problemas que cada vez se profundizan con la cuestión de la crisis, y se tomen medidas que tienen que ver con políticas de resguardo o por lo menos de no profundización de estas cuestiones, ¿no? Y de resguardo de la población, por supuesto. Por desgracia, nosotros estamos gobernados por una persona que niega esta situación de crisis, y como hemos dicho en otras oportunidades, actúa en contramano de lo que hace el mundo. Por lo menos la mayoría de países del mundo, no es que todo el mundo, hay algunos que también se niegan a esto, ¿no? Por eso lo primero que hizo cuando subió al poder, dicen, cuando subió al gobierno, fue desmantelar todo lo que en políticas ambientales se había conseguido. Y lo hizo a través de su DNU conocido, como fue tirar abajo de manera muy rápida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Abandonó los compromisos internacionales, como es retirar la delegación argentina de la cumbre climática en noviembre del 2024, evaluar también la salida formal del país en este acuerdo al que él califica de fraude. Además, también rechazar de manera abierta lo que es la agenda del 2030 de la ONU. En todo este contexto ya estaba claro cuando avanzó con la modificación de la ley de glaciares y también de la ley de tierras recientemente, y con la ley de glaciares no le importó violar los acuerdos internacionales, como dije antes, y en este caso como el Escazú, por ejemplo, que este acuerdo en los asuntos internacionales garantiza el acceso a la información, a la información y también a la participación pública y el acceso a la justicia. No le conmueve tampoco la contaminación de las reservas del agua dulce, etcétera, etcétera, y deja en manos de los gobernadores el criterio de dar lugar a una empresa extractivista para que rompa, contamine y se lleve la riqueza y nos deje los escombros, como lo sabemos de sobra, porque acá en la Argentina ya ha venido sucediendo. Y en otros países también, por supuesto. Entonces, luego y gracias a la movilización del pueblo por los ecos del partido de fútbol, que puso de relieve la cuestión de la soberanía nacional, por el tema Malvinas, se logra frenar la modificación de la ley de tierras que daba lugar a la venta de tierras al capital extranjero, porque los posibles compradores no son chacareros que quieren cultivar la tierra, no. Son capitales que quieren comprar para enajenar nuestro territorio, como es el caso del Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, que es un territorio enajenado porque las tierras que los rodean, que son más de 12.000 hectáreas, fueron compradas en la década del 96, por el inglés Joel Lewis, que es un caso muy conocido, y a través de la firma Hilden Lake Sociedad Anónima. Hilden Lake. Hilden Lake. Sí,
Sociedad, o sea, que lo compra una empresa, no es el Luisito que vino, Luis se llama, no, ¿cómo se llama? Joe es... Joe Luis. Sí, ya sé, pero Joe Es como José. sería como José, ¿no? Joseph. No es, sino que es una empresa, digamos, de capital británico, bloqueando el paso público que por ley es de acceso libre. Hay muchas tierras vendidas acá en la Argentina. Lo que pasa es que este es uno de los casos más conocidos. No es el único, pero es uno de los más conocidos. El 25% de la provincia de Salta. Exactamente, sí. Bueno, entonces volviendo al eco de los glaciares que decía, hay quienes se animan a decir que el papel que pueden cumplir las provincias en materia ambiental, ya que la reforma de la ley de glaciares modificó el poder de decisión sobre los recursos naturales, y el gobierno nacional y las provincias mineras definen este cambio como un acto de verdadero federalismo y devolución de las competencias a las provincias. Nosotros sabemos que tanto el gobierno como algunos gobernadores, el federalismo de Milei tiene que ver con el proyecto de extractivismo en la cordillera, y no por lo que dicen, ¿no? Y que sabemos que a la cordillera, digamos, los glaciales se extienden en la cordillera. De esta manera, nada dice que, yo no creo en esta cuestión de las provincias, porque pienso que aceptaron toda esta cuestión y que la mayoría tienen este costado es extractivista, no me sale la palabra. Bueno, pero de todas maneras, ¿quién dice que más adelante no se dé lugar a iniciativas ambientalistas, como ha pasado en otros lugares? Pero bueno, no lo creo. Cuando uno habla de crisis ambiental y climática, también tenemos que saber que repercute absolutamente en todos los ámbitos de la vida. La crisis climática y la pobreza se retroalimentan. Los llamados eventos extremos destruyen medios para subsistir, se pierden cosechas enteras, peligran los alimentos para el abastecimiento, suben los precios, hay poblaciones enteras que no están preparadas para estos eventos extremos. Por eso se dice que la acción climática y la reducción de la desigualdad deben ir de la mano. Cuestión a la que Milei se opone, digamos. También la educación es parte de todo esto, y en nuestro país está de ninguna manera está en la agenda de gobierno, no está, no estuvo, no estará, y por esto mismo que estamos diciendo. Por ejemplo, la destrucción del empleo que hace Milei como consecuencia de sus políticas, de la política de desindustrialización, por ejemplo, deja en una situación muy vulnerable a un gran sector de la sociedad. Sin hablar de lo que ya vienen sufriendo la pobreza, no porque no tienen trabajo, sino porque no lo tuvieron nunca, y vivieron casi una vida en extrema pobreza, ¿no? Bueno, esto para Milei no existe, no es real, no está en la cabeza de Milei ni solucionar, ni llevar adelante políticas de atenuación y nada por el estilo. Bueno, esto por ahora. Es el escenario, el escenario de medioambiental de Milei. La educación ambiental nunca estuvo en la agenda de ningún gobierno, y es así como estaba Alessi, la idea era también que tengan educación ambiental los chicos, cosa que no pasó. Marta, me parece que vos querías decir algo, ¿verdad? Sí, yo quería decir un par de cositas respecto de esta interesantísima columna que hizo Patricia, y es que me parece que cuando se
le baja el precio a la crisis climática, se habla de cambio climático, remitiéndose a los cambios que se dieron en otras épocas, como el periodo de glaciación o el posterior periodo de calentamiento de la Tierra. Exacto. Hoy el problema es, tal como vos dijiste, una crisis porque interviene la mano del hombre en este problema, que no es como fue en las veces anteriores. Claro, como se extinguieron los dinosaurios, nos vamos a extinguir Exactamente, nosotros. Ese es el criterio. Digamos, ese es una diferencia sustancial. Claro. Bueno, y con esto que hablabas de los glaciares y demás, creo que tiene una estrecha vinculación con lo que dijo Marcela Pagano. Ya sabemos cómo consiguen las leyes. Así es como tienen la ley y hablan de que no existe los problemas climáticos, ¿no? Pero yo, referido a lo que estabas hablando vos de los gobernadores y de lo que pasa en las provincias, que por conseguir 4 empleos, porque en general las actividades extractivistas no dan mucho empleo y además traen muchas cosas de sus países de orígenes, yo creo que acá tenemos que volver a pensar como sociedad si no corresponde una reforma constitucional, porque la reforma del 94 nos generó un terrible problema digamos, que se hizo esto de que el subsuelo de las provincias pertenece a las provincias. Ajá. Con el único objetivo entonces de obtener la reelección para Menem, pero nos ha ido generando a lo largo de todos estos años un problema tremendo. Entonces me parece que como sociedad tenemos que empezar a pensar esta alternativa. Lo que pasa es que está perfecto una reforma, me preocupa quién va a encarar la reforma constitucional y qué temas pueden llegar a poner en la reforma constitucional. Me aterra ya que la reforma anterior fue terrible, me aterra que, por ejemplo, plantee una reforma constitucional Milei. Total. No digo Milei. No, digo, ¿qué cosas puede llegar a poner? No, digo, pensémoslo como sociedad para un futuro cercano. Totalmente. En que esperemos que las cosas estén un poquito mejor que hoy. En esta le voy a dar la mano derecha a los yanquis, la izquierda o la derecha, según como quieran. En el tema de las enmiendas. El sistema de enmiendas me parece que es un sistema mucho más práctico, más ágil como para poder hacer reformas o agregar cuestiones que tienen que ver con lo que es la actualidad y con el progreso y la modernización, que no se puede convocar una convención, digamos, es como todo muy así, muy lento. Sí, pero eso tiene que ver con tradiciones diferentes. Claro, por eso digo, sería muy, en el caso muy de sano, Estados Unidos, ellos son mucho más federales que nosotros, claro. Pero también tienen una constitución, no digo constitución de libro, sino cómo se origina el país, porque son 13 colonias independientes unas de otras que se unifican en los Estados Unidos. Pero ya que hacemos tantas cosas de los Estados, que imitamos tantas cosas, bueno, imitamos lo bueno de los Estados Unidos, ¿no? Hagamos un sistema mixto. De todas formas, en Argentina hay una forma muy sencilla de hacer una reforma constitucional por decreto. Porque como no des ideas. No, pero es muy fácil. Mira, en el derecho positivo hay normas que tienen mayor jerarquía que otras. Una constitución no puede ser cambiada por una ley no puede ser cambiada por una ley provincial, una ley provincial no puede ser cambiada por una ordenanza municipal. Hay una jerarquía. Bueno, acá en el año 55, un decreto de un gobierno de facto suprimió una constitución, la del 49. Claro. Ese decreto puede ser cambiado por el ordenamiento jurídico normal por otro decreto que diga déjase sin efecto el decreto número tanto del año 55, por lo cual volvería a regir, por supuesto habría que ir haciendo algunos cambios, la Constitución del 49, que era una constitución modelo y súper adelantada para aquella época, una de las primeras de constitucionalismo social del mundo, no fue la primera, pero fue una de las primeras, o sea que de esa forma podríamos ahorrarnos viste que se quejan de que hay que ir a votar en las PASO, que gastan plata, bueno, no gastemos plata en una constituyente, ni en votar, nada. Con un decreto sencillamente dejamos sin efecto otro decreto y ya está. Me preocupa quién firme el decreto. Escuchemos, digo, una cuestión. Si esta persona, si este tipo que dice ser nuestro presidente ha hecho tantas cosas
a mí me da mucha bronca pensar, ¿por qué nosotros siempre, un gobierno del pueblo, o por lo menos que gobierna más a favor del pueblo, ¿por qué ponemos tantos peros cuando tenemos que hacer algo que sabemos que es Pero, a ver, convengamos que... En eso apoyo lo que decía Mempo Giardinelli. Lo que se impone por decreto, el gobierno popular lo saca por decreto. Exactamente, lo tenemos que hacer. Sí, Claro, hay un hablando... montón. El decreto 7023 tiene que ser sacado, bueno, ya viene la ley el decreto 7023. Hay otro decreto que anule ese decreto. La ley de modernización, entre comillas, laboral, también tiene que ser por decreto derogada. Pero, por ejemplo, tuvimos el caso de Alberto Fernández, convengamos que tenía en sus manos la reforma judicial, la reforma de la justicia argentina, que es la que nos trae todo el apoyo, con todo el apoyo popular, además. Y en 4 años no hizo absolutamente nada, porque no le convenía a sus intereses, obviamente. Y bueno, pero digo... ya que estuvimos... Mirá lo que me dice Internet. La Constitución del 49 fue anulada en abril de 1956 por una proclama. Ni siquiera por un decreto del gobierno de facto de aquella época. Mirá qué fácil sería. Hay que ver si la ¿no? inteligencia artificial llama proclama decreto no. Dice que no fue por un decreto, sino por una proclama. Exactamente. Bueno, ya que estuvimos hablando recién de derechos humanos, también en el gobierno de Alberto Fernández se pudo haber hecho algo por Milagros Salas, que todavía permanece presa por el capricho de un gobierno fascista como es y no nos olvidemos que la primer causa por la que quedó detenida fue por tirarle un huevo al gobernador Morales. de Salta. Exactamente. Al gobernador de Morales, a Morales, que no era verdad, ni siquiera estaba ella en ese lugar. No. Y respetando correctamente el derecho positivo, cuando estaba en campaña, Morales, para ser gobernador, porque era diputado en ese momento, si mal no recuerdo, dijo a todo el mundo y en todos los actos, yo la voy a meter presa a Milagros Salas. Yo la voy a meter presa a Milagros. Y cuando asumió, nombró en la Corte, en el Tribunal Supremo ahí de la provincia de Jujuy, nombró a 2 tipos que vencían su mandato, habían vencido el mandato como diputados por el radicalismo y los puso en el Tribunal Supremo. Con eso tuvo la mayoría como para meterla presa. Más explícito, la ilegalidad imposible. Pero bueno, yo no la escuché nunca. ¿Ustedes escucharon alguna vez a Cristina Kirchner decir pedir por la libertad de Milagros Salas? No, bueno, pero varias cosas no ha hablado. Por eso. No estoy hablando ahora en esta circunstancia que estaba presa, sino cuando estaba libre, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy esperando que ella se exprese sobre la decisión de Milei de cerrar la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, por ejemplo. Y aparte sobre debido. Yo me recuerdo, lo que sí recuerdo, ya yo que la he defendido tanto y la seguiré defendiendo, que cuando le preguntaron sobre debido y otro, fue en la época de los bolsos de José López, dijo, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Lo cual me pareció una falta de códigos, porque podía haber dicho, a ver, te tiro la pelota afuera, hay que ver cada caso, no se puede generalizar, quiero ver no sé qué. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Solo por Máximo, ponele. No, ella dijo por nadie, en aquel momento, o sea, dijo por nadie. No sé, Marta, vos nos quedan unos minutitos todavía. Vos querías decir algo del IPC de ayer del 2,1%. No, lo que yo quería decir es que el IPC, creo que ya lo comentó también Mariana, es un IPC mentiroso, que no está acorde a la actualidad y que viene aumentando permanentemente mientras los sueldos están estancados. Entonces hay un problema tremendo con la población, porque se achican cada vez más las posibilidades de hacer frente a la vida cotidiana. Ya no hablemos de gastos extras, de inversiones, ni de nada por el estilo. Simplemente ir a comprar la medicación. Es sorprendente escuchar a la gente en las farmacias. Algo más básico, Marta. Ancianas que van preguntando cuánto es todo esto, y si le saco esto, y si saco este otro, y qué me conviene más, sacar este o este. ¿Cómo puede ser que hayamos en pocos años convertido este país en una sociedad tan cruel que le impide a las personas acceder a aquello que sostiene su vida, como es una medicación, ¿no? Es como decía Rodolfo Walsh, es una miseria planificada, y muy planificada, cada vez mejor planificada, que eso es lo más grave, más grave.
algo... cada vez mejor planificada, que Claro. va directo al corazón de la sociedad, ¿no? Sí. A la clase trabajadora, a las personas pobres, que ya no le importa las personas con discapacidad, que están pasando vicisitudes. Entonces es muy triste vivir en una sociedad tan egoísta, tan mala. Yo creo que hay Que no es la sociedad en realidad, sino una parte de la sociedad alienada por estas mentiras que divulgan los las dueños de la Rosada por ahora, porque no son, ni siquiera tienen poder real. El poder real está en otro Está lado. fuera de la Está- Rosada el poder real. Y se está empezando, algunas personas sorprendentes que uno nunca espera que van a decir algo, están diciendo públicamente algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Mira, Como ir en hace contra. poco estábamos escuchando en casa una entrevista con un músico, ¿no? No es un político ni nada, pero un músico que se llama Pablo Sbaraglia. Es el hermano de Leonardo Sbaraglia, tiene un par de años menos, un músico bastante conocido en el ambiente del rock. Tocaba con el Indio Solari, tocó muchos años con Solari, etcétera, etcétera. Y él decía que estaba sorprendido porque él no pensaba que en Argentina pudiera haber tantos hijos de puta como en realidad hay. Así esas palabras de él, ¿eh? Yo no pensé que había tantos hijos de puta en Argentina. Pero ¿por qué lo decís? Porque vos ves la marcha de los jubilados y cómo los reprimen. Dice, y yo podría entender que haya gente que diga no estoy de acuerdo, por qué tienen que cortar la calle, por qué tienen que marchar, por qué no aportaron en vida para la jubilación, lo cual es una mentira, ya lo hablamos 50 veces, es el empleador, no es el trabajador el que aporta, es el empleador. Pero viste que te dicen, ¿por qué no aportaron para tener la jubilación, etcétera, etcétera? Ahora, decía este muchacho de Sbaraglia, yo veo que hay gente que en las redes sociales pone bien hecho, que les peguen, a tipos que podían ser tu tío, tu papá, tu abuelo, tu abuela, dice, y es la moraleja esa, ¿no? Yo no pensé que en este país había tantos hijos de puta, y yo creo que fue necesario liberarles la mordaza para que a través de las redes sociales y a través de un presidente como este que les da aire, salgan a decir lo que piensan tantos como hay, que yo tampoco pensé que había tantos. El Gordo Dan dijo la semana pasada que los que protestan, los hijos de puta acá, concretamente, los cucarachas, no sé qué otra cosa más, después nos quejamos cuando tenemos que ir a buscar a los familiares al fondo del río. Sí. Eso dijo el Gordo. Y lo dijo hablando con alguien que dijo que había que bordear la provincia de Buenos Aires con un muro de 15 metros con francotiradores y tirar napalm. Ujú. ¿Sí? Así Esos tipos son los que están influyendo también en el sentido común de que los escuchan. Porque Totalmente, sí. de nada vale decirles que alguno de nosotros está buscando a su familiar en el fondo del río y que no lo va a encontrar. Al Pero- Gordo Dan también hay que meterlo en cana por Apología del crimen. Sí, Apología del delito. pero están acusando a Malena Pichot por haber dicho una boludez y a estos tipos todavía están fuera vivito y coleando porque tienen el ejemplo de lo que dice, no es el presidente porque lo votaron. Un 56% de la población lo votó. No será el mismo margen, la misma cantidad de gente, pero todavía hay gente que dice que está bien lo que está haciendo, aunque esté, discúlpenme el francés, soy bastante limitado, cagándose de hambre, porque el IPC no contempla, por ejemplo, el alquiler. Gente, estamos llegando al final. No sé, Marta, si querés cerrar con algo, que vos pudiste participar poco. Está bien, yo afirmo todo lo que están diciendo, nada más si dejamos lugar al próximo programa. Bueno, gente, nos estamos despidiendo por este viernes. Será hasta el viernes que viene. El viernes que viene no es feriado, ¿no? No. El lunes. Ahora, pasado mañana, el lunes es lunes. feriado. El viernes que viene nos vamos a reencontrar acá. Agradecemos por la operación técnica a nuestro operador habitual, Guillermo Guerra. Por la operación de las cámaras, a nuestro operador habitual, Pablo Fernández. Y bueno, en 7 días nos estamos escuchando o viendo a través de YouTube acá en Radio Con Aguante, haciendo Tiempos de Resistencia. Será hasta entonces.
Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Porque la resistencia es colectiva.